Les vamos a dar dos resultados relacionados con una probabilidad condicional que son muy útiles en las aplicaciones. Comenzamos entonces con una definición. Supóngase que omega fp es un espacio de probabilidad y que S sub n es una colección de eventos de la sigma álgebra. Vamos a decir que S sub n es una partición finita o numerable de omega si, como dijimos, S sub n pertenece a f para todo n mayor o igual que 1. La probabilidad de S sub n es mayor que 0 para todo n mayor o igual que 1. Los eventos son 2 a 2 disyuntos, es decir, S sub i intersectado S sub j es igual a vacío para todo diferente de j. Y la unión de todos los S sub i es el omega completo. Entonces, un primer resultado que tenemos es conocido como el teorema de probabilidad total y establece lo siguiente. Dice que si omega fp es un espacio de probabilidad y S sub n es una partición finita o numerable de omega, y si A es un elemento de f, entonces la probabilidad de A va a ser igual a la suma sobre n de la probabilidad de A dado S sub n por la probabilidad de S sub n. ¿Por qué este resultado es cierto? Pues la demostración es relativamente sencilla. Nosotros tenemos que la probabilidad de A pues va a ser igual a la probabilidad de A intersectado el omega completo. Pero el omega completo pues es igual a la unión sobre n de los S sub n, porque S sub n es una partición. Y entonces tendríamos que esto es igual a la probabilidad de la unión sobre n de A intersectado sub n, puesto que los eventos S sub n son 2 a 2 disyuntos, pues esto me va a dar igual a la suma sobre n de la probabilidad, suma sobre n de la probabilidad de A intersección S sub n. Pero eso es lo mismo que tener probabilidad de A dado S sub n por la probabilidad de S sub n, que era lo que queríamos demostrar. Entonces suma sobre n de la probabilidad de A dado S sub n por la probabilidad de S sub n. El teorema de probabilidad total tiene un corolario que es muy conocido y muy útil, que es la llamada regla de Bayes. La regla de Bayes establece que si omega fp es un espacio de probabilidad y S sub n es una partición finita o numerable de omega, y si A es un elemento de f con probabilidad de A mayor que 0, entonces la probabilidad de S sub n dado A va a ser igual a la probabilidad de A dado S sub n por la probabilidad de S sub n sobre la suma de las probabilidades de A dado S sub m por la probabilidad de S sub m. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nosotros podemos suponer que los S sub n son todas las posibles causas de un evento que ha sido observado. Entonces, dado que el evento A se observó, ¿cuál es la probabilidad de que la causa haya sido el enésimo evento? Me explico. Supongamos que la producción de una fábrica está realizada por 3 máquinas, la máquina E1, la máquina E2 y la máquina E3. Y vamos a suponer que se selecciona al azar un artículo de la producción diaria de la fábrica. Supóngase que el artículo que se seleccionó está defectuoso. Entonces sabemos que el artículo está defectuoso y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que, dado que el artículo está defectuoso, él haya sido producido por la enésima máquina, con n igual a 1, 2 y 3. Es decir, como decíamos al comienzo, la regla de Bayes permite entonces saber si se ha observado un evento A y si las posibles causas de ese evento que se han observado son las S sub n. La regla de Bayes me permite determinar si la causa ha sido la enésima. Veamos a ver por qué se tiene esta regla de Bayes. Pues es sencillamente hacer uso de las definiciones. Tendríamos que esto es igual a la probabilidad de S sub n dado A es igual por definición a la probabilidad de A intersectado con S sub n sobre la probabilidad de A. Pero, de nuevo, por definición, la probabilidad de A dado
la probabilidad de A intersectado E sub n es igual a la probabilidad de A dado E sub n por la probabilidad de E sub n, y esto va a aparecer sobre la probabilidad de A. Pero por el teorema de probabilidad total, la probabilidad de A es la sumatoria que aparece en el denominador. Veamos un ejemplo de aplicación, un ejemplo relativamente sencillo que establece lo siguiente. Se sabe que el suero de la verdad que se aplica a un sospechoso de un crimen es 90% confiable cuando la persona es culpable y 99% cuando es inocente. ¿Esto qué quiere decir? Que el 10% de los culpables se van a juzgar inocentes por el uso del suero y el 1% de los inocentes se van a juzgar como culpables. Si se selecciona un individuo al azar de un grupo de sospechosos, de los cuales solamente un 5% ha cometido un crimen y el suero indica que es culpable, ¿cuál es la probabilidad de que el sospechoso sea inocente? Pues veamos a ver cómo lo podemos resolver utilizando la regla de Bayes. Vamos entonces a definir nuestros eventos. Vamos a suponer que D es el evento que está denotando, llamémoslo delincuente, ¿sí? Y entonces en el caso de complemento va a ser no delincuente, y C vamos a decir que es el suero dice culpable. Suero dice culpable. Entonces vamos a definir estas cantidades de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos dos opciones: o el individuo es un delincuente o no lo es, ¿cierto? La probabilidad de no ser delincuente es 0.05. La probabilidad de ser delincuente la probabilidad de no ser delincuente es igual a 0.95. Ahora, si es delincuente, la probabilidad de que el suero diga que es culpable es 0.9. Si no lo es, la probabilidad de que lo declare inocente es 0.1. Si el individuo no es delincuente, la probabilidad de que el suero diga que sí lo es de 0.01. En tanto que si no es delincuente, la probabilidad de que diga que no es delincuente el suero es de 0.99. Entonces, lo que nos están preguntando es la probabilidad de complemento dado C. ¿Esto a qué es igual? Entonces, vamos a mirar cuánto nos da la probabilidad de D dado C. Porque sabemos que si conocemos la probabilidad de D dado C, pues vamos a conocer la probabilidad de D complemento dado C. Pues esta es igual a 1 menos la probabilidad de D dado C. Entonces, ¿qué tenemos? La probabilidad de D dado C es igual a la probabilidad de C dado D por la probabilidad de D sobre la probabilidad de C. Pero esto ¿a qué es igual? Simplemente observamos el diagrama y vamos entonces a obtener que la probabilidad de C dado es 0.9, la probabilidad de D es 0.05 y la probabilidad de C pues es 0.9 por 0.05 más 0.01 por 0.95. Al hacer estos cálculos, pues esto me va a dar igual a 0.825 y en consecuencia la probabilidad de complemento dado C es igual a 1 menos ese valor, es decir, 0.7.
175. Entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos de acuerdo a la información. La probabilidad de que el individuo sea delincuente es 0.05, la probabilidad de que no lo sea es 0.95, la probabilidad de que el suero indique que es culpable dado que efectivamente es un delincuente es 0.9 y la probabilidad de que el suero diga que es culpable dado que el individuo no es un delincuente es 0.01. La probabilidad de D dado C entonces va a ser igual a esto que tenemos acá por la regla de Bayes. Y si ustedes observan la probabilidad de C, ¿qué es? Por el teorema ahora de probabilidad total, esto les estaría dando lo siguiente, es igual, entonces la probabilidad de C es igual a 0.9, que sería la probabilidad de C dado D, por la probabilidad de D, entonces es 0.9 por 0.05, más la probabilidad de C dado de complemento, que es 0.01 por la probabilidad de complemento, que es 0.95.